La ciencia se ha ocupado desde sus orígenes y de manera consecuente de proporcionar descripciones de la naturaleza femenina que ubican a la mujer en un lugar diferenciado y jerárquicamente inferior al del hombre. Aunque los argumentos varían, se basan en 1. Señalar diferencias biológicas y psicológicas naturales e inevitables entre los hombres y mujeres. 2. Jerarquizar esas diferencias de modo tal que las características femeninas son siempre e inescapablemente inferiores a las masculinas. Y 3. Justificar en tal inferioridad biológica el estatus social de las mujeres. Desde sus comienzos, diversas teorías biológicas y filosóficas han contribuido a cimentar una concepción de la naturaleza femenina, en donde se afirma que la mujer es un ser biológicamente imperfecto, gobernado por sus pasiones, más cerca de lo instintivo que de lo específicamente humano, incapaz de los rasgos de racionalidad universal y abstracta que le permitirían ser un sujeto ético y proclive a la enfermedad por naturaleza. El documento médico más antiguo que se posee es en los papiros de Lahun o Cajún, escritos en Egipto cerca del año 1900 a.C. Allí se describen los desórdenes causados por la existencia del útero, también llamado matriz. El papiro de Ebers, también egipcio y escrito 3 siglos después, tiene un capítulo sobre las enfermedades de la mujer. Un aspecto curioso en estos dos documentos es que no se observa progreso en el conocimiento del cuerpo femenino. Por el contrario, se sumergen en explicaciones basadas en la magia y la superstición. Ambos papiros describen los desórdenes de comportamiento propios de las mujeres y que encuentran su origen en una mala posición del útero. Ambos proponen, asimismo, ciertos medios para hacer retornar el útero a su lugar y de esa manera mejorar la salud. De hecho, todo tipo de malestar en una mujer donde el daño no estaba acompañado por una lesión visible era imputado a un desorden en el útero. El papiro de Evers, por ejemplo, aconseja un brebaje hecho de alquitrán de la madera de un barco y de residuos, o también fumigaciones hechas a la entrada de la vulva, con excrementos de hombre secos y puestos sobre incienso. Para hacer volver la matriz a su lugar, un ave ibis de cera debe estar puesta sobre el carbón de leña y el humo producido debe entrar en la vulva. El ibis, un ave parecida a un pelícano oriunda de Egipto, simboliza al dios Tot, un dios guerrero muy poderoso. Esta concepción egipcia de las enfermedades femeninas, que pone el acento en la importancia del útero en la naturaleza de la mujer, sirve como antecedente de la obra fundamental de la medicina occidental, el Corpus Hipocrático. El Corpus Hipocrático es un conjunto de textos médicos escritos entre los siglos V y IV a.C. en la antigua Grecia. Su compilación es atribuida a Hipócrates de Cos, reconocido médico que ejerció durante el siglo de Pericles. Es considerado el padre de la medicina. Para la medicina hipocrática, la salud depende del equilibrio que reina entre los 4 humores de los que se compone el cuerpo humano: la sangre, la bilis, el agua y la flema. La salud significa la buena circulación de los 4 humores, en proporciones que varían en función del temperamento del individuo, su edad y el clima en que vive. Entre el hombre y la mujer, Hipócrates concibe no solo una diferencia de órganos, sino de esencia. Para explicarla, recurre a la analogía con un tejido denso, el hombre, y una tela floja, la mujer. En presencia de líquido, ambos se comportan de modo diferente, ya que la tela floja se empapa más rápido. El hombre posee, según Hipócrates, una naturaleza densa y seca, mientras la mujer posee una naturaleza esponjosa y húmeda. El feto macho y el feto hembra ya están marcados por estas diferencias. El feto hembra se forma después que el feto macho, porque el semen femenino es más húmedo y hace que el embrión femenino se solidifique y articule más tarde.
Nótese que en aquella época existía la creencia que tanto hombres como mujeres tenían semen. La cultura occidental, que aún tiene influencia sobre nuestras sociedades, se originó en Grecia, unos 5 siglos antes de Cristo. En ese momento floreciente de la humanidad, confluyeron la ciencia, la filosofía, el arte y la política. Los hombres aspiraban a conocer el universo con una herramienta poderosa que los diferenciaba del resto de la naturaleza, la razón. De esta maravillosa gestación quedaban excluidas las mujeres. Sus tareas se consideraban incompatibles con los fines del conocimiento. Ellas debían atender el ámbito doméstico, la casa y los hijos, y quedaban recluidas en el gineceo, parte de la vivienda destinada al uso exclusivo de las mujeres y donde realizaban labores consideradas propias de ellas. Culturalmente eran consideradas analfabetas. Sin embargo, este destino social no era natural, sino que estaba fuertemente justificado por la filosofía y su sesgo androcéntrico. Recordemos que el sesgo androcéntrico se refiere a la consideración preponderante del hombre en desmedro de la mujer en la generación del conocimiento, sosteniendo relaciones de género desiguales y otras formas de desigualdad social. En la concepción filosófica de Platón, la mujer es presentada como un varón castigado. Según Platón, en el origen se creó al hombre, pero luego aquellos varones que fueron cobardes y vivieron mal, en su segundo nacimiento son transmutados en mujeres. Desde entonces, la mujer es definida como criatura inferior, aunque aún debajo de ella se encuentran los animales, en los que el hombre puede reencarnar si su comportamiento era todavía peor. Platón ideó también una nueva forma de representar el cuerpo humano. Este se compone de alma racional, alojada en la cabeza, que es inmortal, pero también se compone de 2 partes mortales, una alojada en el pecho, el alma irascible o la del coraje militar, y otra ubicada en el vientre, el alma concupiscente, vale decir, la del deseo y del apetito por los placeres deshonestos como la ambición, la codicia y el sexo. Platón se encargó de resaltar en su anatomía ligada a las partes del alma que, por naturaleza, una parte es mejor y la otra peor. Y también, por naturaleza, tocó a las mujeres la peor parte. El órgano femenino, por excelencia, el útero, se encuentra ubicado muy lejos del asiento de los pensamientos nobles. Para Platón, el alma racional, ubicada en la cabeza, debe gobernar al alma concupiscente, pero las mujeres están determinadas por su matriz, que es, en palabras del mismo pensador, como un ser viviente poseído del deseo de hacer niños. Estas ideas, citadas luego por Aristóteles y evocadas por Galeno, destacado médico grecorromano que se encargaría de establecer algunos principios generales de la medicina, ejercieron una poderosa fascinación sobre el pensamiento de la antigüedad y la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVII, particularmente sobre los pensadores cristianos que los precedieron. Sobre estos fundamentos anatómicos se funda un destino social. Aristóteles sostenía en su escrito Política que hay entre las personas un orden jerárquico que es natural. El macho es superior a la hembra, el amo al esclavo y el adulto al niño. Como naturalmente lo superior debe dominar a lo inferior, de esa naturaleza se desprende una relación política. El superior gobierna y el otro es gobernado. Ya sean los esclavos por no tener facultades deliberativas, las mujeres porque en ellas predominan las emociones, o los niños porque aún no poseen una razón madura. Todos ellos deben obedecer al único ser con racionalidad plena, el hombre libre adulto. Según Aristóteles, esto beneficia a ambos, pues un ser tan inferior no podría gobernarse a sí mismo. Como vemos, para Aristóteles el hombre es un ser racional, pero la mujer no llega a serlo. Este pensamiento se expresa en la ciencia moderna y en la religión,
llegando incluso hasta nuestros días. Esto es lo que las corrientes feministas llaman un pensamiento androcéntrico. La mujer en la filosofía moderna. Una característica importante del largo periodo de Edad Media entre los siglos V y XV después de Cristo es que la religión, la ciencia y la filosofía estaban profundamente unidas, especialmente porque el saber se concentraba casi exclusivamente en los conventos, además que ciertos principios se consideraban comunes a todo conocimiento. La influencia de Aristóteles se extiende por todo este tiempo a través de intérpretes muy importantes, como los teólogos Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Al otorgarle a la ciencia un sentido religioso, cualquier opinión contraria que proviniese de la biología o la astronomía era juzgada como una falta moral. Se trató de un periodo muy dogmático, de verdades innegables e indiscutibles, y por eso a veces se le denominó oscurantismo. Un dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. En los conventos, exclusivamente, las mujeres tenían la oportunidad de estudiar, aunque fueran consideradas indignas de ejercer el sacerdocio. Pero fuera del convento, el conocimiento era considerado peligroso para las mujeres y un signo de la presencia del demonio. Y es que la cultura eclesiástica dominante definía a la mujer como una pecadora por esencia. El mito de Adán y Eva era usado como una advertencia de las desgracias que podían sobrevenirles a los varones por escuchar la tentadora voz de las mujeres. El cuerpo de las mujeres era considerado como algo pecaminoso, una fuente de perdición que el hombre debía procurar evitar. Las mujeres fueron identificadas con el mal, por lo que este oscuro periodo lo fue aún más para ellas. Este modelo de la mujer sumisa y obediente al varón que la religión proponía y la influencia de la ciencia de la antigüedad persistió hasta muy avanzado el siglo XVII. No obstante, y a pesar de los avances de la Ilustración en torno a ideales igualitarios, resulta interesante observar cómo el sitio de inferioridad de la mujer se mantuvo prácticamente intacto hasta inicios del siglo XX.